Buenas noches y bienvenidos a Tiempo Presente. Como siempre les digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por abrirnos su casa, esa pequeña ventana que es la televisión y dejar que entremos para hablarles. Bueno, ustedes saben que yo siempre digo de lo divino, de lo humano, y luego los dejamos peleando, discutiendo. Por lo menos eso es lo que nosotros pretendemos. Y bueno, pues muchas gracias, pues ya les digo, por abrirnos ese huequito y dejar que entremos en sus casas. Y como siempre, pues presentarle a los compañeros que hacen posible este programa. A mi derecha es José Luis Benítez. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido todo? Fenomenal, fantástico. Muy contento de estar aquí de nuevo porque me siento aquí como en familia y hoy más contento que nunca ¿Eh? porque hoy tenemos con nosotros a alguien que ahora vas a presentar, que la verdad es que es un placer compartir con él. Como ya les he adelantado en un poquito, a mi izquierda está Juan Carlos de Sancho. Poco les voy a comentar yo de Juan Carlos de Sancho. Amigo personal de esta casa, para mí es una de las personas más inteligentes que conozco, junto con Paco Lezcano, con un gran sentido del humor, con una gran presencia, con un saber estar. Siempre que lo llamamos, siempre responde a esta casa, nunca nos ha dejado tirado. Bueno, hoy viene porque este martes pasado presentó un libro en la Casa Pérez Galdós, que es Juan Carlos de Sancho, y el título es Galdós Responde. Juan Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis, muchas buenas Gracias por noches. venir. Yo Sabemos encantado de estar que, aquí. pero sabemos que es un atraco a mano armada No, que no, no no, no, no. hacemos Yo siempre. siempre le decía a José Luis, el director de TAC, que a mí me encantan las televisiones locales porque hacen siempre proyectos grandes en sitios pequeños. La verdad que sí. Entonces yo creo que ese es el sabor de venir a estos programas, ¿no? Mm. Me encantan. Gran éxito de asistencia el martes pasado. Se quedó hasta gente fuera sin poder entrar, porque bueno, yo creo que alguna vez tenéis que dar el paso y buscar algo más grande como el auditorio o algo de eso para hacer estas conferencias. Sí. Yo sé que, bueno, a veces uno tiene un poco de miedo de venderán todo el mundo, llenaré, no sé qué, pero personas como tú, yo creo que, nada más que tú eres rompedor en montones de cosas, tendrías que dar el paso y hacer una conferencia en el Pérez Galdós o en el Auditorio Alfredo Kraus, en sitios grandes donde se pueda llenar, donde la gente pueda asistir de verdad. Sí, la verdad que ya lo intenté, ya lo hice una vez en el SICA con un libro mío de hace unos 4 años, en La Casa del Caracol. Y Bueno, además se nos ocurrió a la editorial y a mí que la gente pagaba la entrada y la azafata le daba ya mi libro. sí, Y entonces se sentaban y como trabajé de guionista en Madrid, transformé mi libro en un espectáculo teatral y sí. entonces la gente se lo pasó muy bien y vendimos por lo menos 500 libros Sí, aquel me día. consta, me consta, me consta, me consta. Pero, pero está bien, yo creo que Galdós se lo merece. Sí. Mm, la idea parte, bueno, llega el centenario de Galdós. Me imagino que tú siempre, tu cabeza que estás siempre ahí dándole vuelta a ver qué haces, a ver en qué te metes, a ver qué locura haces la siguiente. Eh, y nos has dicho que, bueno, tú cogiste un poco como si estuvieses presentes ahora con Galdós y hicieses una entrevista, pero algo muy personal, que tú le preguntases por esas cosas de que las que Galdós hablaba en su época, pero transportadas también un poco a este tiempo presente. Entonces cuéntanos cómo fue toda esa idea, cómo se te ocurrió todo eso, Ujú. cuéntanos un poquito. Mira, yo llevaba más o menos unos 9 años fabricando un libro sobre Galdós con esa estructura. Y que lo iba a publicar. Yo no sabía claro, hace 9 años pues yo no me acordaba que llegaría el centenario de su muerte. Él nació en 1843 y murió en 1920. Y entonces cuando yo trabajé de guionista en Madrid, aprendí que cada producto debería tener su estructura y su perfume para no repetirte. De hecho tenía un profesor que me decía, bueno, que era un locutor del hacer, de publicidad, dice, y procura que en cada párrafo digas algo diferente. Y entonces yo pensé,
como Galdós no se ha leído mucho porque fue muy censurado por sus ideas políticas y anticlericales, solo se le conoce de alguna manera por los episodios nacionales, pero no por su gran obra fantástica. Decía Gregorio Marañón, uno de sus amigos y médicos, que ha creado alrededor de 8.000 personajes. Entonces yo dije, ¿cómo podríamos acercarlo para que la gente primero le tuviera un poco de cariño? Porque tenía una leyenda negra, que se fue de Canarias, que abandonó su tierra, que eran bulos de sus enemigos, porque era un hombre anticlerical y era un hombre de izquierda comprometido con las ideas republicanas y socialistas. Entonces, claro, en aquella época sonaba como a revolucionario, ¿no? Pero bueno, nadie conocía, como decía Sorín, su confraternidad, su compasión humana, su delicadeza con los más desfavorecidos. Él se vestía de médico para ir a los barrios más pobres y humildes de Madrid. A mí esas cosas me enternecían, era muy callado, muy tímido. Cuando le hacían un homenaje apenas hablaba y tal. O sea que ese monstruo que creó la parte más conservadora de este país, la Iglesia Católica en concreto, porque era anticlerical, no es que fuera no religioso, era un hombre muy espiritual, pero él no creía en ideas, ideas que tenían la iglesia, la única idea. Claro. Y entonces hay que de alguna manera restaurar la memoria de este gran autor canario que está a la altura de Miguel de Cervantes Saavedra, porque la propia María Zambrano, la filósofa, hablaba de él. La novela Misericordia, por ejemplo, la ponía a la misma altura que Cervantes. Pues bien, yo dije, voy a hacer un producto para que primero la gente lo conozca. Entonces, leyendo a Galdós tiene la gran sabiduría de que en cada novela, aquí tengo unas cuantas, Doña Perfecta, que habla en contra de la represión. Doña Perfecta procura parar a un chico que viene con ideas nuevas y revolucionarias a Orbajosa, entonces ella se lo fulmina, ¿no? Doña Perfecta, ¿no? En otras novelas, por ejemplo, Nazarín es un cura muy moderno que no quiere cobrar de la iglesia, sino quiere estar con las prostitutas, con los pobres, y de alguna manera sería la teología de la liberación, que ya Galdós la había previsto en Nazarín. Yo dije, bueno, esto hay que reivindicarlo de una forma original, y como yo soy guionista, digo, pues voy a hacer una especie de guión donde yo hablo con él. O sea, yo le cuento a don Benito, y digo, mira, está la guerra mundial ahora, la tercera, está dividida en 300 guerras chiquititas, hay aparatos que son drones. Le explico a don Benito que van y matan a la gente, y el hombre se queda asombrado lo que yo le cuento. Y entonces desde Marianela, desde Nazarín, desde Doña Perfecta, voy encontrando las respuestas que él coloca a mis preguntas. Por ejemplo, una de ellas que le digo yo, don Benito, ahora en Barcelona, en Cataluña, se habla de la normalización lingüística. Y dice, ¿eso qué es? Y pues mira, don Benito, es que por lo visto es bilingüista, era bilingüe en Cataluña, que era su riqueza, y claro, y ahora quieren un solo idioma, porque dice que esa es la identidad nacional. Entonces don Benito dice, pero por favor, si los ingleses y los irlandeses hablan el mismo idioma y mire cómo se llevan. Y entonces don Benito dice, yo seré traidor a todo lo que sea menos a la humanidad. Entonces él era humanista por encima de nacionalista, porque él creía en la reconciliación humana, no en la coalición política, sino en la reconciliación política. Y todas esas cosas yo le cuento del siglo XXI y él me contesta desde el XIX y el XX, y ese es el truquillo de mi libro. Sí, José. ¿Por qué cree que no le dieron el Nobel a don Benito Pérez Galdós? Don Benito era una persona que molestaba. Fíjate tú, José Luis, que cuando se hizo la casa de Galdós, el obispo Pildain, pero bueno, siempre hay que pensarlo en esas épocas que pasaban, ¿no? Porque ahora hemos alcanzado un nivel de democracia un poco más alto, ¿no? Que hay que cuidarla todavía porque está en momentos de peligro, ¿no? Sobre todo también yo intento con este libro que nos pongamos en guardia ante las posibilidades de destrucción de la democracia por la intolerancia, ¿no? Entonces yo creo que era una sociedad muy intolerante. Por ejemplo, en Electra, Galdós denuncia el poder omnímodo de los jesuitas en toda España con el tema de la educación. Y él decía que, bueno, que el que quisiera una educación religiosa, que fuera su colegio privado, que para eso estaba, decía Galdós, hay tantos pobres, pero hay tantos ricos que los ricos decidan sus colegios.
y sus creencias, pero que no nos obliguen a todos a ser jesuitas. Eso me suena. ¿Te suenan? Sí, sí, eso me suena. Eso me suena mucho. Pues entonces, claro, él era un hombre muy avanzado y Electra era el amor de Electra, la persona que tiene que ver con la electricidad. De eso María Guerrero le decía electrísimo Benito, porque Galdós creía en la ciencia que llegaba, el cinematógrafo que llegaba, la luz, la ciencia, la educación laica. Y se enamoró de un ingeniero que sería como la metáfora del avance científico y tal. Bueno, lo condenaron por atacar a la iglesia, le hicieron con Nazarín también, con Doña Perfecta no te digo. Entonces, claro, cuando le fue propuesto por Echegaray y otros grandes, Menéndez Pelayo, para que fuera el candidato al premio Nobel, era uno de los grandes candidatos, la academia de allá del Nobel alucinaron con los telegramas de los grupos más conservadores españoles y por parte de la Iglesia Católica, que ese hombre era un condenado, que era un hombre muy peligroso, y le hicieron la cruz y raya y se lo quitaron. O sea, que Benito Pérez Galdós podía haber sido nuestro primer Nobel, pero por culpa de estos grupos lo tiraron abajo. La caverna mediática que diríamos ahora, ¿no? Todavía existía, sí. Una cosa que tengo curiosidad, ¿no? Ya que en este libro hay un diálogo suyo con don Benito. ¿Qué cree que diría don Benito ahora mismo sentado en el Parlamento español viendo la actitud, el comportamiento, la falta de proyectos y todo este barullo que hay ahora mismo dentro de la política? ¿Qué cree que él José diría? Luis, yo creo que tú tienes poderes mentales, porque esa es una de las preguntas que le hice. Ajá. Sí, y se lo dije, don Pues Benito, no lo mire la situación aquí, esto es catastrófico, ¿no? O sea, se grita, se escucha, entonces él me responde en esa pregunta, dice, esos que ahora esperan y critican, a esos que están haciendo cosas, están deseando salir para quedarse también con su negocio. Sí. Porque en La razón de la sinrazón, que es la última novela de Galdós, habla de las puertas giratorias. Hipérbolo y Alejandro son dos diputados y uno le dice al otro, ¿ya te vas? Dice, sí, ya me voy. Dice, pero oye, ¿pero cómo te has ido? Dice, hombre, me he ido muy bien, tengo 18 sueldos ahora. ¿Cómo que 18 sueldos? Dice, sí, de las 18 compañías que nosotros promocionamos en el Parlamento. ¿Y qué quiere decir eso? Dice, nada, hombre, que me han contratado en 18. Entonces el otro le dice, hombre, vaya 18 brevas, porque Galdós tenía ese humor, ¿no? Es decir, que las puertas giratorias, ya Galdós en La razón de la sinrazón las preveía. Entonces yo ese diálogo lo incluyo en mi libro para que la gente vea que Galdós ya hablaba de eso. Y que sigue siendo más actual. Claro, porque él decía que lo esencial era la transformación interna del ser humano en valores éticos, en valores de solidaridad con el ser humano. Porque Galdós era un alma compasiva con los más necesitados. Era un ser profundamente bueno. Era una buena persona, como decimos aquí, ¿no? Galdós, incluso investigando, iba por Argüelles con una chaqueta media así, porque era un poco despistado, con dineritos para sus pobres de la esquina. Él tenía sus pobres y él salía a dar limosna, como su personaje Benina, ¿no? De misericordia. Sin embargo, fíjate, todo lo denostado que era por esa clase poderosa, esa clase dominante, lo que era la Iglesia, claro, hay que ponerse en el siglo XIX, lo que la Iglesia mandaba en este país, lo que mandaba la derecha. Y sigue mandando. Sí, bueno, exactamente. Aunque pasa que ahora se le ve menos, sigue mandando ahora en la sombra, pero se disimula. Pero, sin embargo, entre todo lo que es la intelectualidad, todos los escritores, eran con un prestigio, era algo increíble, porque hay que ver las reseñas que escribieron de él cuando murió, o sea, eran adoración que tenían por él y un respeto máximo sobre la figura de Galdós. Sí, mira, Galdós, yo creo que Galdós, para mí, después no, a la misma altura de Cervantes está Galdós, a la misma altura, y en producción, ¿no?
Fíjate, incluso yo pondría Balzac, bueno, Shakespeare no tanto, pero Balzac sí, Zola, Dostoyevsky, Tolstoy y Charles Dickens y Galdós, ahí, juntitos. Además, Galdós era un gran viajero. Él iba a Londres, iba a París, iba a Frankfurt, apuntaba, compraba libros de Balzac, de la comedia humana, y entonces se los leía, aprendía de los otros, de Hoffman, aprendía de Edgar Allan Poe. Por ejemplo, su primer libro que está aquí, que es La Sombra, que tengo aquí, en La Sombra lo escribió con 20 y pico años, y aquí ya mete la influencia, lo fantástico, lo esotérico, pero siempre como sacando una doble intención. Es decir, Galdós, de alguna manera, tienes que leer 2 veces el libro para verlo todo lo que te cuenta. Claro. Porque él te lo cuenta con un estilo que te mete incluso un poco de humor, un poco de sutileza para que el lector saque su conclusión. No te la da pedagógicamente él, aunque lo es, pero con mucha sutileza, ¿no? Y entonces, claro, lo admiraban por eso. Lo que pasa es que también tenía sus enemigos. Hombre, claro, evidentemente. Pero fíjate tú si era un hombre con un alma tan noble y tan buena, que José María Pereda, que defendía el regionalismo y el carlismo en aquella época, del siglo XIX, era su gran amigo. Cuando escribió Gloria, que es una relación entre una católica y un judío, le metió una caña el Pereda y yo, ¿pero qué hablas de esto? Y claro, y Galdós ya preveía el ecumenismo, ¿no? El amor por encima de las religiones. Claro. Pues Pereda lo machacó. En cambio, Clarín lo defendió. Eso es. Y Pereda luego, en Memoria de un desmemoriado, dice, bueno, Pereda y yo no teníamos nada que ver. Él era muy creyente, muy religioso, y yo siempre lleno de dudas, decía Galdós. Porque Galdós decía que lo que él tenía era muchas dudas. Claro. Y que la gente que tenía las cosas muy, muy, muy seguras, como que no lo entendía. Claro. Sí, porque es que es verdad, hoy en día, igual que antes, es que es para tener dudas. O sea, la persona que piensa que lo sabe todo, que lo tiene todo resuelto, que no tiene ninguna duda y que da, es malo, creo que está errado. Ya, errado, pero mira lo que me dijo antes José Luis, ¿no? Tenía la duda de que cómo contestaría Galdós a esta situación. Por ejemplo, ahora Galdós, si estuviera vivo, yo creo que se preocuparía del PIN parental que han propuesto Vox en Murcia. Se preocuparía de personajes diabólicos como puede ser el señor Trump o el señor Putin o las dictaduras en Arabia Saudí, que parece que es un avance que una mujer conduzca en Arabia Saudí. O que la dejen entrar al fútbol. O que la dejen entrar al fútbol. Eso es la democracia. Galdós diría, pero ¿a qué se debe? Entonces yo le diría, el petróleo, don Benito, el petróleo, el dinero, que él lo critica aquí. Galdós, sobre todo, lo que le preocupa es analizar todos los fracasos humanos y por qué ocurre. Y explicar el presente, investigando en cada novela cómo llegamos a esa situación de pobreza, por qué Fortunata, por ejemplo, se enamora de Juanito Santa Cruz, tiene un hijo y al final la desprecia, pero luego la quiere recuperar porque Jacinta no tal. Ese Galdós era de una profundidad que hoy en día tú dices, este hombre... Estos son los verdaderos libros de autoayuda, pero con una calidad a nivel de Cervantes. Además, yo siempre me ha llamado la atención cómo consigue describir a los personajes. Es que cuando tú lees y cuando tú dices, que a mí es que yo suelo leer los libros normalmente 3 veces, así. La primera vez lo suelo leer bastante rápido, soy un lector bastante compulsivo y me lo leo muy rápido. Y la segunda ya lo voy leyendo un poquito más. Entonces cuando relees el libro y empiezas a ver, tú dices, pero si es que lo ves, es que ves a Fortunata, es que ves los personajes, los estás viendo, es que parece como que es un vecino tuyo. Entonces es increíble. Eso me encanta lo que acabas de decir, parece que es un vecino tuyo. Sí, parece que es un vecino tuyo, es que es increíble. Incluso Galdós dejaba que el autor, que el personaje, lo fiscalizara a él. Por ejemplo, en El amigo Manso, el profesor del Instituto Cardenal Cisneros, que vivía en la calle Espíritu Santo, le dicen, yo no existo, me está escribiendo ese tío. Me está escribiendo ese hombre que ya lleva 30 novelas y no sabe por qué se dedica a eso. Es decir, el propio personaje habla con Galdós y le dice, pero ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué me pones carne y hueso? Que aquí se pasa muy mal. Y luego incluso en la propia novela, cuando se va a morir y encima ahora me mata, revuélveme a la vida. Entonces, claro, esas cosas
son de una extraordinaria, una mente poderosa. Es decir, mira, a mí me contaron una vez que hay dos niveles, el talento y la sabiduría. El talento lo tiene mucha gente, La sabiduría. pero la sabiduría poca. Y Galdós está ahí. Hacemos un pequeñito alto y Sí, ponemos... sí. Ya saben, ni se levanten de la silla porque ahora mismo estamos con ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Han visto que no hemos tardado más que un poquito, no les da tiempo casi ni de hacer pis, ¿eh? Pues seguimos con Juan Carlos de Sancho, que nos está haciendo un repaso por don Benito Pérez Galdós, en esa conferencia que dio el pasado martes y de la que ya hemos dicho que fue pues un éxito como no podía ser de otra manera. Primero, por el tema que trata; segundo, por el libro que escribió; y tercero, porque, bueno, aunque a él no le guste decirlo porque es una persona muy modesta, tiene muchísimos seguidores, Juan Carlos de Sancho. Y dicho esto, José Luis, ¿tú querías preguntarle? Sí, yo quería que nos hablara un poco porque don Benito tenía una imaginación increíble, como podemos ver en todos sus libros, pero hay uno que yo tengo mucha curiosidad, que es los cuentos de don Benito. ¿Qué nos puede hablar de todos los cuentos de don Benito Pérez Galdós? Bueno, yo tengo aquí este libro que pueden ver, que son 8 cuentos de Galdós, y que los incluyo en una conferencia que también di en la casa de Galdós hace tiempo, sobre los cuentos creo yo que están un poco denostados, ¿no? Como que yo creo que de Galdós parece que se conoce por los episodios nacionales. Literatura parece menor, que no menor, sino como los episodios nacionales. La gente no piensa que... Pero luego los especialistas no le han dado importancia a la brevedad, al concepto de brevedad, porque un cuento, yo por ejemplo que soy escritor de cuentos y escritor de microficción, pues un cuento o un cuento de 5 páginas cuesta mucho trabajarlo, porque la exposición y el nudo y el desenlace, tienes que pensar en toda la estructura. Y entonces Galdós, pese a su inmensa producción, tuvo tiempo para escribir unos cuentos memorables, ¿no? Por ejemplo, hay uno que yo incluyo aquí en el libro, que es Donde está mi cabeza, donde el personaje, de tanto el jaleo de la vida y del trabajo, pues termina desenroscándose la cabeza, la coloca en un sitio y luego no la encuentra, ¿no? Y esa metáfora de la vida me parece fabulosa y súper moderna, ¿no? O por ejemplo la conjugación de las palabras, que es dentro de un propio diccionario. Las preposiciones molestan a las conjunciones, los verbos están para allá molestando a los sustantivos, el verbo diciendo, oye, ¿qué pasa? Que aquí si no estoy yo, aquí no manda capitán, porque el verbo yo a tu casa, ¿qué? Yo fui o qué, o yo incendié, cuidado. Entonces, claro, Galdós hace como un cuento, hace una especie de metáfora con ese humor que él tiene sutil,
de cómo las palabras, hay una conjuración dentro del diccionario que parece que el diccionario se va a explotar y tal, pero en realidad, ¿qué nos está contando? La importancia de cada palabra, de lo que es una preposición, el valor de una conjunción. De alguna manera nos está ayudando a que seamos más conscientes de la lectura, del valor de las palabras. Entonces, esto está en los cuentos de Galdós. Claro, es que yo recuerdo que cuando estudiábamos, yo por ejemplo, cuando pues, estaba en el instituto, hablar de Benito Pérez Galdós era léete Episodios Nacionales, Doña Perfecta, La Casa de Bernarda Alba, 4 cosas y ya está. Yo nunca me dijeron, mira, léete los cuentos de Benito Pérez Galdós o léete una serie de libros que es una pena yo que creo, se José conozcan Luis, que tan hasta poco. los 70, 80, cuando empezaron a llegar las películas de Buñuel. Mira, Buñuel puso Nazarín y se ganó la Palma de Oro de Cannes. Viridiana, que era una adaptación de Alma de Galdós, se ganó la Palma de Oro de Cannes. Y Tristana fue candidata al Oscar de Hollywood. Y luego la serie Fortunata y Jacinta, en los años 70, ¿verdad? 80, fue un auténtico descubrimiento de Galdós en televisión. ¿Por qué antes no? Porque estábamos en una dictadura. Claro. Sí, Y Galdós teníamos era un los hombre de resquicios izquierda, todavía. era un Claro, hombre claro, sí, crítico. sí, Claro. sí. Pero Galdós era un ser compasivo. De ahí de salir O sea, la leerte, guerra. tú te lees a Galdós y te haces mejor persona. Es que la compasión que él tiene por los miserables, por los desheredados, por los que no tienen nada, es que te emocionas. Yo cuando terminé de leerme Misericordia, hubo momentos que lloraba, ¿no? Con la delicadeza que trata a sus personajes. Un hombre que no se metía con nadie. Sin embargo, Pero estaba castigado por la Sí, sí. censura que religiosa y política de España. ¿no crees que que don Benito Pérez Galdós sigue siendo un gran desconocido? Totalmente. Pero yo creo que la culpa, entre comillas, fue de él. ¿Sabes por qué? Porque no era el gamberrillo que era a lo mejor Balzac, Claro. no iba a las fiestas de los señoritos como que iba el Proust, que estaba con las condesas y las marquesas, aunque él también tenía un toquillo burgués de su propia familia y lo invitó la reina Cristina y la reina Isabel lo recibieron a Benito, Bueno. la reina Cristina en Barcelona, aunque él era republicano, pero él iba allá el ojo. Ese. Entonces yo creo que es desconocido quizás porque la cultura, vamos a llamarle represora católica, y por su propia personalidad de ser una persona calladito, que no creaba escándalos, ni siquiera su vida amorosa con Emilia Pardo Bazán. Se conocen las cartas de amor de ella a él, pero las de él a ella no. Es verdad. Él no contaba nada de su vida verdad, privada, es verdad. no contaba nada. Entonces, claro, al no ser un hombre escandaloso como hoy en día, por ejemplo, hay escritores que no tienen mucha sabiduría ni mucho talento, pero se van a programas horteras de Claro, televisión sí. a vender que se casó con esta, que se casó con el otro, y entonces son más populares por ellos que por sus libros. O meten algún tema que sea muy polémico para que después ya se empiece Claro. a Pero hablar Galdós o a era criticar un o hombre lo que muy sea. callado. De hecho, una vez le hicieron un homenaje, José Luis y Pedro, no sé dónde fue, y entonces sacó un papelito y todo el mundo, va a hablar. Lo cerró. Muchas gracias por el homenaje. Qué bueno. Claro, Pero yo digo... es que no sé, es que era muy tímido, Claro. y entonces no fue no son como esos que se suicidan como Edgar Allan Poe, que eran alcohólicos, Sí, o total, como Baudelaire, sí, que fumaba opio, Sí, sí. y entonces, o Se como ponían Van Gogh, hasta que se arriba. cortó la oreja. Entonces esa vida no la tuvo Galdós. Él estuvo calladito en su casa, escribiendo. Pero una persona que... porque se dice, bueno, vale, es que somos muy chauvinistas en España y claro, le estamos dando mucho bombo y platillo porque Galdós es de España y bueno, para nosotros es lo mejor. Y, no es, o sea, es cierto, pero no es solamente eso así. Galdós estudia en las principales universidades y las más prestigiosas universidades del mundo. De hecho, hay cátedras solamente sobre Galdós. O sea que en Estados Unidos, en montones de sitios. Entonces, resulta que igual tienen más predicamentos fuera de España que aquí en España, aunque ahora afortunadamente yo creo que se empieza a hacer justicia con Galdós.
Galdós tenía una frase que a mí me encanta, porque una de las cosas que yo le pregunto es la prisa de hacerte famoso, ¿no? Yo, por ejemplo, soy famoso, pero así me ha costado 40 años, ¿no, Pedro? Sí, de verdad. Bueno, la fama a Galdós le da igual. Entonces, hombre, la fama te ayuda, ¿no?, a vender libros, pero bueno, tampoco, porque para vender libros bestseller tienes que hacer otras cosas, ¿no? Y venderte un poco al mercado, ¿no? Que no es el caso de Galdós. Al listado de, claro. de lo que quiere la Pero editorial. bueno, recuperando la pregunta, era... Sí, o sea, que se le conoce y tiene más proyección más fuera, prestigio. sí. ¿Por qué? Porque yo creo que Galdós puso en solfa nuestra sociedad, Claro. la base, ¿no? Fíjate que María Zambrano, eres tan amable, Perdón. en la contraportada de mi libro, he venido a hablar de mi libro, Claro, como no puede ser de otra manera. no de Galdós, bueno, son tonterías. Galdós, decía María Zambrano, Galdós, el descubridor del secreto de la íntima estructura de España. Galdós, el descubridor del secreto de la íntima estructura de España. Vaya canario calladito, observador y escuchador. ¿Cómo supo saber cómo éramos? ¿Cómo nos repetimos en las contradicciones? Y eso molesta al poder. Bueno, claro. Al poder no le gusta que lo señalen. Claro. Y que lo señalen como lo señalaba Galdós, Claro. con humor, con ironía, Claro. a la aristocracia se la cargaba, al político le decía, si tú criticas porque te quieres quedar luego con la puerta giratoria, no porque estés defendiendo al pueblo. Porque una de las cosas que decía Galdós cuando estuvo en el Parlamento, dice aquí, quitarle derechos al pueblo y llenar los bolsillos de los multimillonarios. Eso lo decía Galdós en el siglo XIX. Claro. Por eso creo yo que lo tenían crucificado. ¿Qué ha cambiado? Poquito. Sí, creo que si Galdós estuviera ahora en el Parlamento, tratarían de quitarlo. No estaría en el Parlamento Tratarían porque de quitarlo gente con el porque- talento de Galdós no hay en el Parlamento. No, por desgracia no. Por No, desgracia, porque hoy en día es hay, político cualquiera. Sí, y, oye, hay que sin formación. hay que reconocerle a los políticos una cosa, y es que son unos expertos increíbles en mentir y en criticar a los demás. Porque En es una eso profesión ya. Sí, en eso Y eso son lo muy critica buenos. Galdós. Y qué pena que no los oigamos alguna vez proponiendo algo que merezca la pena para la gente. Las ¿no? propuestas, José Luis, están en Doña Perfecta, en La Sombra, está en Tristana, Claro. está en Misericordia, está en Nazarín. Aquí están las respuestas Sí. a los problemas humanos. Aquí están. Hay que leer a Galdós, porque él lo contesta todo de una manera fantástica, a la altura de Cervantes, a la altura de Shakespeare, a la altura de Charles Dickens. Aquí está la respuesta. Leamos a Galdós y encontraremos nuestras respuestas a las dudas que tenemos, porque es que es un ser... Bueno, yo no sé, la gente dice, tú eres un fanático. Pues sí, soy un fanático. No soy un galdosiano, porque es una forma despectiva a veces de hablar de los que nos gusta Galdós, porque yo leo a Galdós, pero también leo a Walt Whitman, también leo Claro. a No es Agustín Millares. excluyente, claro, es que no es excluyente para otras Ya. cosas. Y esos libros como... Perdonen que yo a veces No, me no, pongo no, a hablar no. mucho porque Galdós No, me... fantástico. Esos libros que él escribió donde reflejaba lo que era lo que era en ese momento la sociedad, a él le supuso primero fuertes críticas, pero personalmente también creo que le debió de suponer un esfuerzo grandísimo por su forma de escribir, por cómo relataba a los personajes. O sea, yo creo que fue bastante duro para él tener que escribir de como él escribía, ¿no? Hombre, si hubiera tenido ordenador, Me imagino. mira, en la exposición que además se los aconsejo, ¿no? Que no sé, creo que después de esta entrevista todavía estará dentro de un par de meses. Hay una exposición maravillosa en la Biblioteca Nacional sobre Benito Pérez Galdós. Y hay unas repisas enormes de cristal donde están sus manuscritos. Y yo como escritor decía, pobre hombre, si llega a tener la pantalla de ordenador que yo tengo para borrar un párrafo entero y quitarlo, él lo tachaba. De hecho hay algunos especialistas de Galdós que dicen que incluso se podrían haber hecho 2 versiones de Tristana, Yo, 2 versiones de Marianela, con las cosas que quitó. con las cosas que tachaba, más ponía una flecha, tachaba, revisaba, lo mandaba a imprenta, luego la traía, volvía a tachar. O sea que a lo mejor pudo haber tres Nazarín. Goli.
Si los investigadores lo hicieran, porque era un hombre muy meticuloso. Por eso la conjuración de las palabras en su cuento habla de la importancia de cada una. Claro. El valor de un adjetivo, que el adjetivo no es solamente para precisar, sino para dar color a la frase. Sí. Qué bonito eso, ¿no? Claro. Es que por eso ese manejo del lenguaje que él tenía, del lenguaje escrito, yo desgraciadamente no lo he escuchado nunca, ¿no? Pero ese manejo del lenguaje escrito en los libros es lo que te hace, lo que yo te decía, que tú cojas a los personajes de los libros de él y tú digas, es que yo lo conozco, es que esta persona yo la conozco, es que, yo qué sé, me parece el vecino del quinto, o el de la calle, o el de no sé qué, y es precisamente por ese manejo del lenguaje que tiene, donde le da esa vida, el lenguaje le da vida a cada Pero persona. ¿sabes por qué? Porque vio esa vida. Claro. Por ejemplo, hay un fragmento de Miau, donde un niño Casaldito creo que se llamaba, no me acuerdo si creo que sí, que el padre, que es un cesante, porque ahí en Miau habla del cesante en la administración, Sí, lo difícil que es, Miau es una obra de arte, ¿no? Sí. Y que ahora un poco reflejaría el drama de la gente que se queda sin trabajo. Pues el padre le hace unas tarjetitas para que vaya a pedir trabajo para el padre a un sitio. Entonces el niño, como come tan poquito, entonces Galdós cuenta, lo describe como dice, ay, siento como un mareo. O sea, no te pone el niño como no comía, Claro, no, Galdós no te habla, claro, no te escribe así, sí. sino dice, entonces Casaldito iba así como que me te caía y al final se sienta en el zaguán y al lado hay otro pobre, más pobre que él, con una barba blanca, y ya cuando el niño está más mareado, le da la mano y le dice, ¿tú quién eres? Y le dice el viejito, soy Dios. Y no te preocupes, que tu padre conseguirá trabajo. Y entonces en ese momento, si eres un lector sensible, Claro. se te saltan las Claro, lágrimas. claro. Porque en el fondo, ese Dios con el que está hablando el niño, es el deseo del niño de que el padre encuentre trabajo. Pero esa aparición que tiene en ese momento con un personaje real, que es un mendigo, esa transformación del mendigo en Dios, en Miau, en Galdós, es que es un prodigio, porque en el fondo está diciendo las locuras que se te meten en la cabeza cuando estás en el paro, Claro. el desastre del hambre, Claro. pero te lo cuenta Galdós de esa manera. ¿Qué les parece? Claro, sí, que en aquella época además no había Es que ayuda, Miau, no había, el que no se lea Miau, no entiende lo que es estar en el paro. Sí. y el sufrimiento ya Galdós se apoderaba de ese sentimiento de solidaridad con la gente que busca trabajo desesperadamente. Leyéndose a Miau, uno dice, oye, hay salida, ¿no? Hacemos un pequeñito alto y volvemos en un momentito, ¿me parece? ¿Sí? Si no viene el gato. Lo digo por el Miau. Ya saben, una paradita cortita y ahora mismo estamos con ustedes hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35%
de su factura de electricidad. Bueno, pues estamos otra vez de vuelta, ya han visto que han sido paraditas cortitas. Juan Carlos, y como yo dije al principio, un día se te mete a ti en la cabeza y empiezas, levantas la bandera, izas la bandera, vamos a llamarlo como cada uno quiera, y enarbolas el movimiento para que se le ponga el nombre al aeropuerto a don Benito Pérez Galdós. Entonces me imagino que te habrán dicho que estás loco, no sé qué, no lo vas a conseguir, de qué vas, no sé, me imagino que te habrán dicho de todo. Que tú sigues RQR y yo te apoyo también. Muchas gracias. Yo te apoyo. Y ya te digo desde aquí, en lo que yo pueda en la universidad, también intentaremos ahí arrimar el hombro en lo que podamos. Muy bien. Cuéntanos ese proyecto, cómo va. ¿Qué te han dicho? Mira, la patronal turística dice que no, porque es aeropuerto de Gran Canaria y que lo han conseguido con tanto esfuerzo que Canarias es un destino turístico. Vale, de acuerdo. Pero es que la propuesta que hacemos nosotros, antes de que el PP se apropiara de la idea, pero bueno, si el PP avanza y se hace más progresista como Galdós era, pues muy bien para ellos. A ver, el aeropuerto de Liverpool, donde era de los Beatles, se llama Liverpool John Lennon Airport. Claro. El aeropuerto de Granada, Jaén, es Aeropuerto Federico García Lorca. El aeropuerto de Roma es Aeropuerto de Roma Leonardo da Vinci. El aeropuerto de Francia es Charles de Gaulle, de París. El aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York. El aeropuerto Barajas Adolfo Suárez. ¿Por qué razón no podemos poner, teniendo aquí al mismo nivel que Cervantes, a uno de los grandes escritores del mundo, canario, aeropuerto Gran Canaria, y vale con letra más pequeña si quieren, Benito Pérez Galdós? Incluso proponíamos una librería dentro del aeropuerto con las traducciones de Galdós en todos los idiomas, en noruego, en sueco, en italiano, en ruso, una librería. Pero claro, suena locura, pero yo qué sé, es que si no hay locura, si no hay utopía, y que el destino turístico sea también cultural, que aquí también nació Alfredo Kraus. Es decir, que las islas no son solamente lugares de playa y de tal, sino que la gente se puede llevar, y además proponíamos incluso que en los hotelitos hubiesen pequeños libritos, pequeños resúmenes, el mío, por ejemplo, de Galdós, ¿no? Aunque sean los cuentos de Galdós. Pero mira, fíjate ahora, tanto que se gasta. Pero se oponen. Lo que te quiero decir es que el mundo empresarial, es decir, los que se metían con Galdós ya en aquella época, dicen que no al aeropuerto con el nombre de Galdós. Pero tú fíjate, mira. No hay derecho. Este libro de 8 cuentos de Galdós, traducido al alemán, al inglés, claro, al francés, al y italiano, tenerlo en los hoteles. En los hoteles no, yo se lo daba a cada turista que aterrice en Gran Canaria. Claro, por ejemplo, el año de nacimiento de Galdós, en el 43, pues en el 63, en el 2023, en el 2000, no sé, y se les entrega como un regalito. Claro. O sea, el Cabildo, el gobierno de Canarias se gastan dinero en promocionar, a veces tontamente o tontunamente, y oiga, a cada turista le das un librito de estos, ¿vale? Y que lo lea. Claro que entonces vendrán, o sea, porque vendrán a ver dónde nació Benito Pérez Galdós, y vendrán a ver su museo, ¿vale? Y vendrán también a la playa, y vendrán también a buscar el sol. Sí, por ejemplo, en Avon, donde nació Shakespeare, en su pueblito, hay excursiones y viajes preparados para ver la casa de Shakespeare. Lo que pasa que en este país todavía no se sabe que don Benito Pérez Galdós está a la misma altura que don Miguel de Cervantes Saavedra. La misma altura de Tolstoy, de Dostoyevsky. Es que nació aquí en Canarias y se fue a los 19 años y no se sacudió el polvo, no. Él se fue a Madrid porque su madre quería que fuera o abogado o militar y él quería ser escritor. Si se llega a quedar aquí, no lo hubiera contado. Y en todas sus obras hay un canarismo en el humor, una socarronería que eso es insular, él lo tenía. Es más, decía don Benito, los que venimos de ultramar lo vemos todo mucho mejor.
Sí, sí. Entonces Hay que insistir mucho porque cuando dice que aquellos que mueven todas las cosas aquí, por desgracia, que son los que tienen el poder. el poder, es una pena que esto, como impiden muchas veces grandes proyectos y grandes inversiones aquí, porque si no son ellos, no es nadie, pues lo mismo que puedan frenar esto es una auténtica pena. Entonces, es que yo creo, José Luis, que tendríamos todo el mundo Galdós que es como un luchar diamante para que tenemos aquí bruto y Claro. no lo hemos explotado. Es decir, podríamos ser un destino turístico y cultural a nivel mundial. Alfredo Kraus, Benito Pérez Galdós, los sabandeños. Es que claro, los sabandeños, por ejemplo, en la Latinoamérica, donde yo he ido a dar mis conferencias, los adoran. Es decir, que los canarios todavía tenemos que despertar y gracias a que tuvimos un César Manrique, porque si no Lanzarote se lo hubieran cargado también. Sí. Hay que sacudirnos un poco el polvo de esa, yo qué sé, parecemos de pueblo. Tenemos que sacudirnos un poco esa falsa modestia y tenemos que sacar pecho. Tenemos un montón de cosas por las que sacar pecho. Claro, John Lennon tiene su aeropuerto en Liverpool. Claro. Y la gente dice, pero bueno, es el aeropuerto de John Lennon. No, borra Liverpool, no lo borra. No, porque sigue estando ahí, claro. ¿Por qué? Porque fue un genio. Claro, que sí. Claro. Solo por Imagine ya es un Mozart. Juan Carlos, Sí. proyectos que tienes ahí Proyectos. y que puedas contar, evidentemente, ¿no? Sí, proyectos es comprarme un nuevo chalet con la venta de mis libros. Pero no te va a dar ni para los cimientos. Bueno, igual sí. Los hombre. escritores aquí seguimos. Yo gracias a que fui profesor por eso, pero los libros no dan dinero, Claro. ¿no? A no ser que te conviertas en un bestseller y salgas mucho y te cases con una marquesa, en fin, o no que sé. gane el premio Planeta. Bueno, no, la verdad que el que acabo de decir es un gran escritor. Sí. Pero bueno, mis proyectos son... Voy a sacar un libro de fábulas a mitad de año. Puede que al final del año saque otro de Galdós, un poco más grande, ya con más detalle. Y luego pues tengo la presentación del libro en Casa México, en Madrid, en la calle Alberto Aguilera, donde vivía Galdós. Mira. Lo que es el destino. Porque la Casa de México es una de las más importantes de casas culturales en Europa, de Latinoamérica, y voy a hablar también desde la perspectiva del valor que le daban a Galdós en México. Por ejemplo, Buñuel, que hizo esas 3 películas porque fue exiliado en México. Sergio Pitol, que fue premio Cervantes, que dijo que su maestro era don Benito Pérez Galdós. Era mi maestro. Y gracias a los republicanos que llevaron a Galdós a México, lo conoció él. Y Octavio Paz, que en su discurso de la Real Academia, cuando le dieron el premio Cervantes, también hablaba de Galdós como uno de sus grandes autores. Entonces yo hablaré de eso en Casa México, pero hablaré también de mi conferencia, ¿no? Eso en Casa México. Luego un libro de fábulas que estoy haciendo, pero es un libro de fábulas donde apenas hay animales. Entonces, como ya los animalitos no están en ningún lado, le dice que los gorriones ya ni se ven. Sí, es verdad. Entonces yo le pongo a hablar, yo que sé, a lo mejor a un libro con una cuchara. Está bien. Entonces mis Bueno, fábulas son, pongo a hablar a los objetos. Muy bien. Esa es mi nueva, son fábulas. Muy bien. Un libro de fábulas que son también relatos cortos pero bueno, que tardo casi 4 años en acabarlo, ¿no? Y no sé, más no puedo. Lo que vaya surgiendo, ¿no? Porque la vida es como un personaje que te lleva para aquí y para allá, ¿no? Y tú que eres un enamorado de México, sobre todo de Sudamérica, ¿cómo te encuentras cuando vas allá a presentar un libro? O sea, ¿qué sensaciones recibes de la gente, sobre todo, no tanto ya del español, sino del canario? ¿Del canario que vive allí? Sí, de ellos hacia la gente, hacia el canario que va maravilloso. por allá. Es diferente al español, me imagino. Total. ¿No? Mira, por ejemplo, algo que me impresionó, yo presenté La Casa del Caracol en la Feria del Libro de Mazatlán, en el Pacífico, en una especie de cancha de deporte, llena de gente. Eso sí me gusta de México. 300 personas, 400 personas. En la universidad di una conferencia de una antología que hice de poetas canarios que me publicaron en México. 300 estudiantes en la universidad. Aquí si no ganan un punto no van. Un crédito. Un crédito, sí, perdón, es un crédito no van. Pues allí no hay súper interesados. Pues antes de empezar,
mi charla, oigo en los altavoces que estaban en todas las esquinas el paso doble Islas Canarias. Wow. Islas Canarias. Wow. Imagino los pelos, eso como escarpe. Eso es Y como, yo, pero como ¿y ir esto? el himno nacional. Bueno, esto no me fuera lo de ponen a mí España, aquí ¿no? en la isla, ¿Verdad? ni nada. Entonces me sentí como querido, ¿no? Claro. Y entonces, como yo siempre me presento en México como un canario sin jaula, Claro. me conocen así. Ahí viene el canario sin jaula, este cabrón, a ver qué nos dice esta vez. Y entonces como yo también un poco me gusta el humor, ¿no? Claro. Y dar mis charlas así desenfadados, digo un detallito y tal, pues la verdad que me tratan de maravilla, me han puesto unos hoteles increíbles, me han paseado incluso en Culiacán por la zona de los narcotraficantes con el rector de la Universidad de Mira. Culiacán, en Sinaloa. Dice, ¿quieres conocer la zona de los narcos? Y yo, por favor. Dice, te voy a llevar al barrio donde viven. Dice, mi coche está blindado. Y entonces yo le dije, bueno. Dice, y no se preocupe, canario. Y yo, ¿por qué? Dice, porque mi coche está blindado y usted es escritor. ¿Cómo van a matar a un escritor? Y yo, es verdad que no tenemos un duro, ¿no? ¿Qué le van a robar? Claro, qué bueno. Y entonces nada, me metió, tuve esa suerte y me paseó. Entonces, esas cosas, yo no sé si un rector de una universidad aquí me daría un paseo por las zonas conflictivas. A lo mejor ni, señor Robaina. a lo mejor ni me recibiría. Bueno, sí. A lo mejor son países conflictivos, pero son muy cariñosos porque tienen un componente indígena en su cultura y el indígena es muy respetuoso. Yo estuve incluso en Guelatá, donde nació Benito Juárez, en una reunión de indígenas, y se siente este hombre, y además se sientan en círculo para tomar decisiones, porque si así nos vemos todos la cara y la energía está ahí en el centro. Si nos ponemos aquí hay poder, poder, no, aquí todos tenemos lo mismo. Entonces yo en México he aprendido todo eso. Si nos están escuchando, saludos a los de Oaxaca, a los de Durango, a los de Ciudad Obregón, a los yaquis, que estuve tienen una especie de reserva en Ciudad Obregón, y incluso me regalaron después de mi charla, como yo toco la guitarra, como ustedes saben, se sintieron tan halagados que me regalaron un collar del bailarín del que baila la danza del venado, que es un regalo mágico, que lo tengo en casa. Y yo, ¿por qué? Dice, porque tú eres de los nuestros. Qué bien. Entonces yo a México le debo mucho cariño, es un pueblo que también ha sido azotado por el narcotráfico, pero yo creo que ellos están ahora trabajando en el Fondo de Cultura Económica para llevar guaguas a los pueblos para que los niños lean. La cultura, la educación, es lo que decía Galdós, que es la solución. Sí. La escuela, decía Galdós, Totalmente de acuerdo. decía Galdós, la escuela y los talleres. Cuando antes decías que qué le iban a hacer a un escritor, claro, porque no tiene dinero, pero tiene el arma más poderosa que existe, porque sin los libros, sin las ideas, sin la cultura, no hay nadie que crezca, no hay nadie que avance, no se quitan los perjuicios, es decir, lo que realmente hace que los pueblos crezcan son los escritores, son los poetas, es la cultura. Don José Luis Pérez Galdós, estoy de acuerdo con usted. Don Pedro Pérez Galdós, estoy de acuerdo con usted, porque ahí está. Pues, Mira, yo decía a mis niños cuando era profesor, más libros, más libres. Sí. Y me decían, ¿por qué, profe? Y yo, porque tú cuando lees un libro, y si es un autor bueno como Galdós, tú sacas tu conclusión, no la que te da la tele. Yo, sin ir más lejos, ayer una persona muy cercana, bueno, un hermano mío, dijo una serie de cosas porque, bueno, escuchó a algún político de estos de extrema y le compró toda la historia. Y yo digo, eso hace la falta de esto, de leer, de tener y leer calidad, claro. Eso nos De- daría sí, para, claro, para claro. otro programa, porque yo pienso que en el fondo sí es así, pero en la forma vivimos en una sociedad de analfabetos funcionales. La han querido convertir. Entonces, bueno, Pena, Juan Carlos, pena, pena, Pedro. llegamos al final de esta tertulia. La verdad que es siempre un placer tenerte. A mí también venir aquí y estar con compartir ustedes. contigo este ratito. Son gente encantadora Y- y eso es muy importante. Y a todos ustedes, Galdós responde, 15 euros. Vayan a la librería del Cabildo, que está en la calle Cano, y ahí lo tendrán.
no pregunten qué regalar, oye, ¿qué te gustaría que te iba a regalar? Es un magnífico regalo para lo que quieran. No busquen un motivo de un cumpleaños, regálenselo a su marido, a su novia, a su amante, a su hijo, a yo qué sé, al vecino, o incluso se lo pueden regalar hasta a su enemigo, fíjese lo que les digo. Sí. Es un regalito increíble, así que aprovechelo, 15 euros, ya saben, son 2 cubatas que se van a tomar ahora en carnavales, pues aprovechan, se toman solamente, en vez de tomarse 5 o 6, se toman 3, y los otros van a comprarse el libro de Juan Carlos de Sancho. Ya lo saben, Galdós responde, ¿vale? Verá cómo es una buena inversión. Y bueno, muchas gracias por estar ahí. Sentimos despedirnos, la verdad que aunque es una horita siempre se nos hace corto, sobre todo cuando tenemos a personas como Juan Carlos, que bueno, ustedes han visto que habla como nosotros, por los codos, de lo divino y de lo humano. Y bueno, pues no me enrollo más. Muchas gracias tener un loro dentro. Por estar ahí. Ya saben, la próxima semana no nos falten porque pasamos lista. Hasta siempre. Hasta Adiós. siempre, muchas gracias.